En esta ocasión vamos a hablar de la consolidación de estados financieros. Primeramente, vamos a mencionar la conceptualización que le da la NIF de 8 a los estados financieros consolidados. Y nos dice que estos estados financieros presentan la situación financiera, la utilidad o pérdida neta, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo consolidados de una entidad económica conformada por una controladora y una o varias subsidiarias. Esta norma de información financiera tiene un objetivo, el cual es el siguiente: establecer las normas para la elaboración, presentación, revelación de estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus subsidiarias. En la parte del alcance, la NIF de 8 nos menciona que las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3. La NIF A3 hace referencia a las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. ¿Ok? Bueno, si bien es cierto que leer estados financieros a veces llega a ser un poco confuso para quienes no están familiarizados con ese tipo de conceptos, ahora leer estados financieros consolidados puede llegar a ser un poco más difícil. La consolidación de estados financieros son el conjunto de técnicas que se utilizan en contabilidad para elaborar estados financieros de un grupo de empresas. A través de la consolidación de los estados financieros se busca tener una visión única de la realidad económica y financiera de las distintas sociedades que integran un grupo empresarial. La contabilidad individual de cada una de las sociedades que conforman un grupo pudiera omitir cierta información importante, como los negocios que se pudieran dar entre las empresas de ese mismo grupo. Al consolidar estados financieros, se tiene la visión mucho más precisa de la verdadera situación económica, financiera y patrimonial de un grupo de empresas. Antes de continuar, quiero compartirles o hacerles mención de algunos conceptos significativos dentro de este proceso de consolidación. Por ahí van a escuchar el término de empresa tenedora. Una empresa tenedora es la empresa que posee inversiones permanentes en otras compañías. Cuando escuchen el término de empresa controladora o controladora, hacemos referencia o énfasis a las empresas que controlan una o más subsidiarias, y para que se considere que una empresa es controladora, debe de poseer más del 50% de esas acciones para que, repito, esta empresa sea considerada una controladora. Cuando escuchemos el término de empresa subsidiaria o subsidiarias, hacemos énfasis a la o las compañías que están controladas por otra conocida como controladora, es decir, que es poseída por encima del más de 50% de esas acciones, ¿ok? Cuando escuchemos el término de empresa afiliada, es precisamente, hacemos referencia a las sociedades que tienen accionistas comunes o administración común significativa, es decir, que tengan una inversión de otra compañía, ya sea hablando porcentualmente, entre el 25 y el 50% de esas acciones. Eso es para la parte de la afiliada, para que una empresa se convierta en afiliada. Por último, cuando escuchemos que una empresa es asociada o asociada, nada más, hacemos énfasis o referencia a la empresa tenedora. Acuérdense que la tenedora es la que posee inversiones permanentes en otras compañías. Entonces, una asociada puede ser una empresa tenedora que tiene influencia significativa en su administración, pero no llega a tener el control. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les comparto ciertos conceptos importantes y básicos dentro de este proceso de consolidación. Bien, cuando una empresa mm, o sociedad tiene éxito, crece e invierte en otras entidades y se convierte en un grupo. Por lo tanto, es muy útil presentar estados financieros consolidados de todo el grupo y no solo estados financieros por separado.
De esta manera, los usuarios de esta información podrán evaluar mejor la situación financiera de ese grupo, ¿ok? De acuerdo a las normas de información financiera, hay determinadas empresas que tienen la obligación de consolidar sus estados financieros. ¿Y qué representa esto? Bueno, que pudiera tener que en un grupo de accionistas o un accionista tiene participación en varias sociedades y como producto de esa participación accionaria toma decisiones en varias sociedades y cuando se dan este tipo de cuentas, las normas de información financiera nos señalan que hay que realizar precisamente una consolidación de estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que presentar un estado financiero que agrupe los activos, que agrupe los pasivos u obligaciones y que agrupe patrimonio de todas las empresas de las cuales existe ya característica antes mencionada. Entonces nos da como resultado un estado financiero consolidado. Ahora, es importante aclarar que el ejemplo que acabo de mencionar, que aún tengamos una participación accionaria, no es la única causa por la cual se pudieran elaborar eh, la consolidación de estados financieros. Existen otras que no necesariamente a que alguien tenga una mayoría en las empresas o sociedades. Algunos ejemplos de esto es que tenga influencia significativa. Esto es que toma decisiones o forma parte del consejo de alguna otra empresa, aun cuando su participación accionaria pudiera no ser mayoritaria. Son varias las causas por las cuales las empresas pudieran caer en este supuesto en el cual estarían obligadas a consolidar sus estados financieros y que requiere de una técnica para realizar el análisis de este tipo de estados financieros. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quiénes deben de hacer estados financieros consolidados? Bueno, la deben de hacer las entidades que tengan control sobre una, ya sea una o más entidades. El control, bueno, cuando hablamos del control, el control es la capacidad de tomar decisiones relevantes en el negocio. Decisiones relevantes son, por ejemplo, el liquidar el negocio, el que sea capaz de tomar esa decisión sin consultar ni a nadie, es el que tiene el control. El que diga, voy a abrir un local nuevo, voy a irme a tal ciudad o voy a expandir el negocio. El que sea capaz de tomar esta decisión es el que controla. El que diga, reparto utilidades o no reparto sin consultarlo a nadie. Ese es el que controla. Y obviamente tiene que haber relación de una inversión. O sea, para decir que yo tengo control, tengo que ser socio. Si no soy socio, no se aplican los elementos de control. Entonces, el que controla es el que consolida. Esto que acabo de mencionar está fundamentado en nuestra norma de información financiera, en la NIF de 8. ¿Cuál es el objetivo de presentar o realizar la consolidación de estados financieros? Bueno, presentar la situación y el resultado de las operaciones de una entidad y sus sucursales o controladas. ¿Ok? Acuérdense, una sucursal o controlada son las entidades que responden de manera individual jurídicamente, pero en aspectos financieros y administrativos son una misma entidad. Realizan actividades a través de recursos humanos, a través de recursos naturales, a través de capital, pero se encuentran coordinadas por una controladora, por una matriz, ¿ok? Que toma decisiones para alcanzar sus logros, ¿ok? Gracias a los activos, pasivos y capital que se manejen, ¿ok? Bueno, ahora bien, pudiera existir cierta confusión al momento de comparar o mencionar, por un lado, estados financieros consolidados y por otro lado, estados financieros combinados. En este momento voy a hacerles mención de un breve ejemplo en donde ustedes puedan observar qué tipo de empresas estarían obligadas a presentar estados financieros consolidados y por otra parte las empresas o tipo de empresas que realizan una combinación de estados financieros, ¿ok? Vamos a recordar, estados financieros consolidados son los estados financieros en donde los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan
como si se tratara de una sola entidad económica. La norma contable que se sigue para elaborar esos estados financieros consolidados es la NIF B8. Un claro ejemplo les voy a mencionar. Grupo Bimbo es una empresa multinacional mexicana que se ha convertido en la panificadora más grande del mundo y tiene eh, pues en más de 32 países presencia. Las marcas que maneja este grupo, perdón, entre muchas otras, pues son Marinela, Ricolino, Tía Rosa, Barcel, entre 100 marcas más. Entonces, Grupo Bimbo es un ejemplo claro del tipo de empresas que están obligados a presentar y elaborar sus estados financieros consolidados. ¿Ok? Grupo Bimbo presenta sus activos, pasivos, patrimonio, sus ingresos, sus costos y sus flujos de efectivo, como si se tratara de una sola entidad económica, considerando todas estas marcas que les acabo de mencionar que agrupan o forman parte de Grupo Bimbo. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de un estado financiero combinado. Los estados financieros combinados son los estados financieros en los que los activos, pasivos, capital, ingresos, costos, gastos y flujos de efectivo se presentan por un conjunto de entidades que se encuentran bajo control común, es decir, empresas afiliadas, ¿ok? Presentan la fuerza financiera y de operación de las empresas que se han sumado a la combinación de sus activos, de sus pasivos, de capital. Para que estos estados financieros sean útiles, se requiere, corresponda a las empresas cuyos capitales sean similares o se complementen entre sí. En un estado financiero combinado se debe restar toda la información necesaria para que el lector pueda tener una visión clara sobre la situación financiera y de resultados de las operaciones. Ahora bien, les voy a mencionar un ejemplo de las empresas que normalmente combinan sus estados financieros. El ejemplo es Arca Continental. Arca Continental es una empresa mexicana de fabricación y distribución de bebidas. Es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y uno de los más importantes en el mundo. ¿Ok? Entonces, Arca Continental es un ejemplo del tipo de empresas que combinan sus estados financieros. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien, la diferencia entre estos dos estados financieros es que los consolidados lo realizan un grupo de empresas que presentan a modo de una sola empresa integrada por la controladora y sus subsidiarias o su subsidiaria, ¿ok? Ahora, los combinados en esos estados lo realizan un conjunto de entidades controladas por un único inversionista. No se hacen con sucursales o controladoras, sino con empresas afiliadas, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre empresas que realizan combinación de estados financieros y empresas que realizan el proceso de consolidación. Repito, las empresas que realizan estados financieros consolidados son el grupo de empresas que presentan a modo de una sola empresa integrada por controladora y subsidiaria. Los estados financieros combinados lo realizan conjunto de entidades controladas por un único inversionista y no se hacen con sucursales ni con controladas, sino únicamente con empresas afiliadas. ¿Ok? Bien, voy a hacerles mención de un ejemplo muy, muy breve, pero que me va a servir mucho para que pueda quedar a manera más clara esta situación de realizar un estado financiero combinado y realizar un estado financiero consolidado, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos tres empresas. La empresa A vende 500 pesos, la empresa B vende 700 pesos y la empresa C, perdón, vende 300 pesos. 500, 700 y 300, ¿ok? Los estados financieros combinados de las tres empresas mostrarían como ventas
la suma de las tres empresas, es decir, 1,500 pesos. Ese sería mi estado financiero combinado. El hecho de sumar las ventas de mis tres empresas, teniendo como resultado unas ventas totales por 1,500 pesos. Eso es un proceso de combinación en este aspecto de las ventas, ¿ok? En cambio, los estados consolidados de las mismas tres empresas nos darían las ventas también entre las empresas A, B y C. Y solo se mostraría las ventas aquellas a terceros. Así, supongamos que A vendió con B 200 pesos. Es decir, entre A y B, estas dos compañías se realizó un movimiento, una operación de venta intercompañías por 200 pesos. Y vamos a suponer que entre B y C incurrieron en un movimiento, una operación en donde entre ellas dos realizaron una venta por 300 pesos. Estas situaciones son las operaciones o movimientos que en un proceso de consolidación tendríamos que eliminar. Las operaciones intercompañías, las operaciones que se registran entre una y otra, ¿ok? En este caso tengo dos movimientos por cuestiones de ventas de intercompañías. Una por 200 pesos entre A y B, por 200 pesos, perdón, como ya se los mencioné. Y por otro lado, tengo también la cuestión de tener una operación en movimiento entre intercompañías, entre B y C por 300 pesos. Entonces, restaríamos esos 500 pesos de ventas dentro del grupo. Repito, esos 500 pesos dentro del grupo. Lo que fue la venta de 200 pesos entre A y B y la venta de 300 pesos entre B y C. ¿Ok? Esta situación, esta operación dentro, repito, de la consolidación, lo tengo que eliminar. Entonces restaríamos esos 500 pesos de ventas dentro del grupo y solo quedaría como venta 1,000 pesos en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo muy claro, muy simple, muy breve, para que ustedes puedan observar cuál es la diferencia precisamente de tener un estado financiero combinado, en donde estaría yo sumando la situación de las ventas entre esas tres empresas para obtener la combinación de mi estado financiero combinado respecto a las ventas por 1,500 pesos. ¿Por qué? Repito, porque sumé las ventas de cada empresa para obtener mi combinación, mi saldo final combinado por 1,500 pesos. Ahora, ese mismo ejemplo, pero ahora en el proceso de consolidación, si hubiera operaciones o movimientos entre intercompañías, tendría que eliminarlos. Esos movimientos no los puedo considerar dentro de mi proceso de consolidación y son los que tengo que eliminar. Repito, entonces, si fue 200 pesos entre A y B y entre B y C 300 pesos, esos 500 pesos los tendría que dejar a un lado, eliminarlos y únicamente considerar los 1,000 pesos como parte de nuestro estado o proceso de consolidación.